pero bueno, ya está. Vamos a empezar, muchachos, entonces, buen día. Vamos a continuar revisando nuestro tema. Hola, profe. Hola, buen día. Vamos a continuar revisando nuestros temas y a dar por finalizado este tema de dilatación. Voy a compartirles mi presentación que estábamos trabajando ayer y ahí seguiremos viendo los dos temas siguientes, que son dilatación superficial y dilatación volumétrica. Híjole, ya perdimos. Muy bien, muchachos, entonces vamos a continuar. El día de ayer revisamos lo que son las escalas termométricas, veíamos la equivalencia de cómo estaban graduadas estas escalas termométricas. La escala Celsius, que es la que nosotros utilizamos, es a la cual vamos a referir nuestros cálculos para determinar los valores correspondientes en Kelvin o en grados Fahrenheit. Y hicimos por ahí un ejemplo, ya tienen una serie de ejercicios para realizar al respecto. Y vamos a irnos a la lámina de dilatación lineal, que fue el ejercicio que realizamos ayer. Decíamos que en este caso, para cuerpos que tienen forma alargada, que tienen una predominancia de su dimensión, longitud mayor que cualquiera de las otras. Si se ve en este cuerpo, tiene una longitud mayor que, por ejemplo, su área de sección transversal. Entonces, este es un cuerpo alargado que sufre este tipo de dilatación. Una varilla, cualquier otra cosa que tenga esa misma conformación podrá sufrir una dilatación de este tipo. Una dilatación lineal. Es decir, se va a estirar o se va a hacer más grande con la temperatura, pero también va a ocurrir el efecto contrario. Si la temperatura disminuye, esto tenderá a cortarse, tenderá a disminuir su longitud. Entonces puede ser que encontremos esos casos. Y el día de hoy vamos a hablar de la dilatación superficial. En este caso, la dilatación superficial se refiere a cuerpos delgados, dice cuerpos delgados de forma laminar. Es decir, cosas que tienen forma de una lámina. Podría yo decir que podría ser el caso de mi hoja de papel o de mi tarjeta, si fuera de cualquier material. Este es un cuerpo delgado que tiene una superficie en forma de lámina. Entonces, la predominancia en este cuerpo es, desde luego, su superficie es mucho mayor que cualquiera de sus otras dimensiones. Entonces, por eso este cuerpo, cuando va a sentir los efectos de la temperatura dilatándose, dependiendo si la temperatura aumenta, va a tender a hacerse más grande esta área. Si la temperatura disminuye, va a tender a hacerse más pequeña. Y entonces, por eso mi lámina me dice que se aplica esta dilatación superficial a cuerpos delgados en forma de láminas o de forma laminar, en el cual se va a incrementar su área debido al incremento de la temperatura. Tenemos aquí el esquemita, me representa las dimensiones originales de este cuerpo. Las tengo aquí marcadas. Tengo aquí la longitud inicial de este cuerpo, uno de sus lados y el otro de sus lados. Si la temperatura que tiene este cuerpo aumenta de alguna manera, lo que va a ocurrir es que vamos a obtener una variación de la longitud en esta dirección, pero también vamos a obtener una variación de la longitud en esta dirección, de tal manera que finalmente vamos a tener un incremento del área de este cuerpo. Va a cambiar sus dimensiones en ambas longitudes, en ambas direcciones. Y bueno, algo que debemos de recordar es que el incremento de la longitud que va a sufrir este cuerpo va a ser, como en todos los casos, la variación de su longitud final menos de su área final menos su área inicial. Si nosotros calculamos esa cantidad, restamos el área final del área inicial, vamos a obtener qué tanto varió su longitud.
Y de la misma manera está definida la variación de temperatura. Si sabemos qué temperatura tuvo al final y le restamos la temperatura que tenía inicialmente, podremos tener la variación de temperatura que sufre este cuerpo. Entonces, la forma en que podemos determinar el área que finalmente obtiene este cuerpo después de que ha cambiado su temperatura va a ser esta expresión que tenemos aquí, en la que me dice que el área final, que es esta A, va a ser igual al producto del área inicial multiplicado por este factor, que es la unidad, al cual se le van a sumar 2 veces alfa, y si recordamos alfa, de lo que vimos el día de ayer, alfa era el coeficiente de dilatación lineal, y a la vez multiplicada por la variación de la temperatura. Entonces, aquí está esta relación de alfa, que ayer veíamos que era K, más bien ayer habíamos definido K como el coeficiente de dilatación lineal, perdón, alfa es el coeficiente de dilatación lineal, en este caso vamos a definir K como el producto de 2 veces alfa, es decir, el doble de la dilatación lineal. Y por eso esta ecuación también la podemos expresar de esta manera, como el producto del área inicial por 1 más K, que es 2 veces alfa, por la variación de la temperatura, donde K es algo que llamamos el coeficiente de dilatación superficial. En este caso, ¿por qué este 2? Bueno, porque esta superficie se dilata básicamente en 2 direcciones, tanto en la dirección de su ancho de este cuerpo, o del largo de este cuerpo y de su ancho, y por eso se utiliza este factor de 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces vamos a identificar esto en un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una lámina como esta hojita que tengo aquí en mi mano. Es vamos a suponer que fuera una lámina metálica, ¿sí? Y tiene ciertas dimensiones. Estas dimensiones, por ejemplo, va a tener aquí un ancho. Vamos a hablar de que esto es un ancho. Y va a tener aquí un largo. Entonces, como tal, va a tener un área, y va a ser un área inicial. ¿Cómo vamos a obtener esta área inicial? Pues desde luego vamos a obtenerla multiplicando el largo por el ancho, o el ancho por el largo, que es exactamente lo mismo. Y esto va a corresponder para una temperatura inicial. Si de alguna manera hacemos que la temperatura sobre este cuerpo se incremente, ya sea que lo pongamos al sol, que lo podamos meter a un horno o alguna situación similar, estas dimensiones de este cuerpo van a empezar a variar, es decir, se va a incrementar su ancho, pero también se va a incrementar su largo. De tal suerte que pues, finalmente va a tener un área diferente. Esto que incrementó el tamaño en el ancho, pues vamos a ver el incremento del ancho, y esto vamos a llamarle el incremento del largo. Finalmente, solamente es una forma de nombrar esta parte. Y entonces lo que vamos a tener aquí finalmente va a ser la dimensión, va a ser el largo final que tiene este cuerpo, y aquí vamos a tener podemos llamar, para no confundir con la A, vamos a llamarle una A más grande. Y entonces el área final que tiene este cuerpo después de que ha cambiado de temperatura, desde luego esto va a corresponder a una temperatura final. Entonces va a tener un área diferente. Esta área diferente va a ser producto de este largo, ¿sí? Que es
este largo inicial más su variación debido a la temperatura por este ancho, que es una que puse aquí más gordita, y va a ser el área final que vamos a obtener. Y entonces todo esto, aquí como son las dimensiones es un poco más difícil de visualizar, pero voy a tratar de resaltar esta parte. Toda esta parte, esto que está resaltado, es el incremento del área que sufrió este cuerpo en forma de lámina. Entonces todo esto que está resaltado es la variación del área. Y esta variación del área desde luego la puedo determinar si saco la diferencia de esta que fue el área final menos el área que tenía inicialmente, que es la que tengo aquí descrita en la parte superior. Y bien, vamos a ponerle números a esto para poder ver su aplicación práctica. Vamos a suponer que esta lámina tuviera ciertas dimensiones. Vamos a decir que fuera similar a lo que tenía en mis manos. Por ejemplo, que tuviera 20 centímetros en esta dirección y que tuviera 15 centímetros en esta otra dirección. Entonces, estamos a una temperatura en la Ciudad de México actualmente, hace más calor que ayer. Vamos a suponer que tengamos ahorita 20 grados Celsius para hacerla sencilla. 20 grados Celsius. Y de alguna manera nosotros hacemos que esta lámina se caliente, la ponemos en un lugar donde le da el sol, de tal manera que su temperatura aumenta. Vamos a suponer que aumentará suficiente como para llegar a 50 grados Celsius, la temperatura de esta lámina. Entonces eso ocasionaría que sufriera una dilatación, que se deformara, aumentando su área en cierta proporción. ¿De qué va a depender esa proporción? Pues va a depender básicamente de qué material sea esta lámina. No tengo en la mente, pero vamos a regresar a ver tenemos nuestros valores de la dilatación, el coeficiente de dilatación lineal de algunos materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, el acero y el cobre. Vamos a tomar el caso ahora del acero y con eso vamos a hacer nuestro ejercicio. 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, si esto es acero, va a tener un coeficiente de dilatación alfa, de dilatación lineal, de 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. El coeficiente de dilatación lineal. Entonces, si necesito determinar el área final de este cuerpo por el aumento de temperatura que sufrió desde 20 hasta 50 grados Celsius, pues aquí tengo las expresiones que puedo utilizar. Es decir, el área final va a ser igual a el área inicial, que es el área que tenía originalmente el cuerpo antes de cambiar su temperatura, por la unidad, más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, si está alfa, por la variación de la temperatura. Voy a aprovechar, ya conozco alfa, conozco el área inicial, no conozco ninguna de las dos cosas. Voy a poner alfa, si ya la conozco. Para poder sustituir aquí mis valores, voy a determinar cuánto vale mi área inicial. Y como este coeficiente de dilatación lineal está dado en grados Celsius, tendremos que utilizar, bueno, no necesariamente, como está dado en grados Celsius, y es en función de la primera dimensión, podemos utilizar sus unidades tal cual y las vamos a obtener en ese mismo sistema. Entonces vamos a determinar las unidades en estas dimensiones que nos dan, en centímetros en este caso. El área entonces inicial va a ser el largo por el ancho, es decir, mis 20 centímetros. Mis 15 centímetros de ancho. Y entonces voy a obtener aquí
así como 300 centímetros cuadrados. Y lo que me gustaría sería determinar la variación de la temperatura. Lo voy a hacer antes de meter los resultados a la fórmula. Y entonces tengo que restar la temperatura final, que fue la temperatura de 50 grados hasta la que llego, 50 grados Celsius, menos 20 grados Celsius que tenía originalmente esta lámina de acero. En este caso voy a obtener 30 grados Celsius. Y decía yo que efectivamente aquí no afectan las unidades, porque voy a obtener una variación área también en las mismas unidades originales de las que están dando mis datos, pero si me pidieran pasar estas unidades a metros cuadrados, por ejemplo, tendría que hacer la conversión. Podría hacer la conversión antes de aplicar la fórmula o incluso después de haber encontrado el área total. Voy entonces a sustituir mis valores en esta ecuación. Me dice que el área es igual al área inicial que acabamos de calcular, de 300 centímetros cuadrados. Multiplicado por la unidad, más dos veces el coeficiente de dilatación lineal, que es, en este caso, 12 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1. Por la diferencia de temperaturas, por la variación de temperaturas, que son 30 grados Celsius. Entonces, voy a hacer mis operaciones para obtener esto. Se prefiere usar un paréntesis cuadrado para esta multiplicación. Y entonces, aquí hay que ser un énfasis que primero hay que hacer toda la operación que está dentro del paréntesis antes de intentar la multiplicación por lo que está afuera. Entonces es la unidad más, ahora sí, hago todo este producto para poder sustituir esta parte. Entonces es 2 por 30 por 12 por 10 a la menos 6. Eso me da 7.2 por 10 a la menos 4. 7.2 por 10 a la menos 4. Ese es un número decimal que tiene 3 ceros antes del 7. Entonces voy a cambiarlo para visualizarlo aquí. Son 300 centímetros cuadrados. Voy a quitar este decimal, poniendo los ceros que correspondan, es decir, tendría que ser 0.00072. Y entonces sí puedo hacer esta suma. Si le doy a 1, le sumo 0.072, me va a dar 1.0072 multiplicado por 300. Voy a obtener el área final de esta lámina. Y eso me da 300.116 centímetros cuadrados. Entonces ese sería el área final que tiene esta lámina una vez que se ha dilatado debido al aumento de temperatura de 20 a 50 grados. Si por casualidad me pidieran como resultado la variación del área, bueno, podría calcularla de esta manera. Y entonces la variación del área pues, tendría que ser, acabo de calcular, de 300.216 centímetros cuadrados
el área inicial que calculamos en 300 centímetros cuadrados. Y entonces podemos obtener esa variación del área. Esa variación del área va a ser de exactamente 0.216 centímetros cuadrados. Aquí aparentemente es una cantidad muy pequeña, efectivamente, pero esto a medida que se aplica en cuerpos más grandes empieza a ser importante, empieza a tener una cierta importancia, una relevancia, a tomar en cuenta que existe esa dilatación o esa contracción. Por ejemplo, en los puentes, en los que se hacen ciertas placas metálicas, que dejar una cierta separación, previendo que se pueden juntar esas placas o se pueden separar. No pueden juntarse o separarse demasiado porque puede causar problemas. Entonces, es importante esta dilatación superficial. Y entonces todo esto que está marcado en amarillo sería esta área que está aquí, sería todo esto que habíamos marcado originalmente en amarillo, que ahorita estoy ayudando. Tanto varió mi área en este caso. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, tenemos tiempo suficiente para revisar el siguiente tema, que es dilatación volumétrica. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguien que me quiera contestar? No, profe, ninguna. Muy bien, gracias. Voy a avanzar al siguiente tema, que es dilatación volumétrica. Y bueno, es una misma situación, nada más que ahora lo que tenemos aquí es, en este caso, una dilatación en 3 dimensiones, es decir, tenemos un volumen, un cuerpo que tiene un cierto volumen, en este caso no hay ninguna de sus dimensiones predomina, es decir, un cuerpo que está equilibrado, tiene lo mismo ancho que alto, que altura, y podría tener cualquier forma. Ahí tenemos simbolizado en la lámina un cilindro, pero puedo tener un cuerpo esférico como esta pelotita. Y esta pelotita también tiene esa característica. Lo que predomina es su volumen. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con mi borrador. Aunque es muy largo, de todas maneras ya tiene es importante sus demás dimensiones. De tal manera que cuando reciba temperatura va a tender a dilatarse volumétricamente, es decir, va a tender a dilatarse en todas direcciones de la misma manera. Entonces, esta dilatación volumétrica se define de esta forma, como que un incremento de temperatura produce un incremento de volumen. Tenemos aquí representado este volumen, un volumen inicial que está marcado con línea sólida, y tenemos aquí en la parte superior como esta variación del volumen, como si este volumen creciera hacia la parte de arriba, y esta parte punteada representa esta variación de volumen. Una vez que se ha ejercido esta variación de volumen, pues tenemos un volumen final simbolizado por esta letra B. Y de la misma manera, bueno, pues la variación de temperatura va a ser la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, y la variación del volumen pues va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Y si vemos la estructura de la fórmula para obtener este volumen final, una vez que ha cambiado la temperatura, pues tiene exactamente la misma estructura que la fórmula anterior. Es decir, multiplicamos el volumen inicial del cuerpo por un factor que es la unidad, a lo cual le sumamos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Por qué 3 veces? Porque aquí tenemos una dilatación en las tres dimensiones, en el largo, en el ancho y en el alto. Entonces, por eso es 3 veces la dilatación lineal y por la variación de la temperatura. Y ese 3 veces alfa lo vamos a identificar como una letra beta, a la cual le vamos a llamar el coeficiente de dilatación volumétrica. En este caso, beta va a ser 3 veces alfa o 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a suponer un cuerpo regular, en este caso un cuerpo cúbico.
cúbico que tiene, no sé, vamos a hacer algo sencillo, 10 centímetros por lado. Y eso vamos a hacer el mismo caso. Tenemos en la temperatura ambiente de la Ciudad de México es actualmente de 20 grados Celsius y este cubito está hecho de, vamos a hacerlo ahora de cobre. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros hacemos que su temperatura incremente hasta, por ejemplo, lo vamos a meter a un horno convencional, un horno en el cual vamos a aumentar su temperatura hasta 100 grados Celsius. Entonces nos interesa determinar cuál va a ser su volumen final. Ese es nuestro objetivo, es determinar el volumen final de este cuerpo. Y entonces, bueno, voy a partir del hecho de que para conocer el volumen final de este cuerpo tengo que conocer varias cosas. Por principio de cuentas, el volumen final será igual a su volumen inicial, multiplicado por un factor que es la unidad, más 3 veces su coeficiente de dilatación lineal, es decir, el coeficiente de dilatación lineal para el cobre, que es un valor específico para cada material, por la variación de la temperatura que sufre. Entonces, bueno, vamos a hacer lo más interesante, muchachos. ¿Qué les parece si en vez de meterlo a un horno para calentarlo, lo vamos a meter a un congelador para que se vaya hasta menos 100 grados Celsius? Y entonces vamos a hacer más interesante este problema. Nos hace falta, para empezar, necesitamos conocer el coeficiente de dilatación del cobre. No lo tengo en la mente, voy a regresar a mis láminas anteriores para visualizarlo. Aquí está, 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces voy a poner este dato aquí, 14 por 10 a la menos 6. Celsius a la menos 1. Entonces voy a ver qué pasa con el volumen. Me hace falta calcular el volumen inicial, voy a calcular ese volumen inicial. Yo sé que en un cubo regular va a ser la longitud de su lado al cubo, simplemente. Entonces esto va a ser 10 metros. Y entonces voy a tener un volumen inicial, perdón, es un volumen inicial de 10 por 10, 100 por 10, 1000. Nos quedan 10 minutos, espero que nos dé tiempo a terminar. Si no, ya lo completaré con un video adicional. 100 centímetros cúbicos, muchachos, es el volumen inicial de este cuerpo. Entonces voy a ver que la variación de la temperatura, que es el otro valor que necesito para sustituir aquí, la variación de la temperatura en este caso va a ser la temperatura final. En este caso la temperatura final son menos 100 grados Celsius porque lo enfrié. Enfrié este cubito hasta que llegó a menos 100 grados Celsius. Y a eso le tengo que restar la temperatura inicial. ¿Sí? De acuerdo con esta expresión que dice que la variación de la temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces tengo una variación de la temperatura de menos 100, menos 20, 120 grados Celsius. Es decir, para pasar de 20 grados Celsius a menos 100 grados Celsius hay una diferencia de menos 120 grados Celsius. Entonces ya tengo todos los datos, voy a calcular mi volumen final. Sí, multiplicando mi volumen inicial, que es de 100 centímetros cúbicos, perdón, 0. 10 por 10, 100 por 10 son 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, que es mi volumen inicial por la unidad, más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, que es 14 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1,
temperatura, variación de temperatura que es menos 120 grados Celsius. Entonces voy a obtener que este volumen final va a ser el producto de mi volumen inicial, 1000 cúbicos. Recuerden que es importante hacer primero la operación del paréntesis, incluso primero todo este producto, multiplicar 120 por 3 por 14 por 10 a la menos 6. Entonces obtengo de un 5.04 por 10 a la menos 3. 5.04 por 10 a la menos 3. Esta operación. Pero este es un negativo. Un signo negativo porque este signo negativo afecta esto. Entonces tengo que hacer una diferencia. 1 menos 5 por 10 a la menos 4. Voy a multiplicar eso por menos 1. Y le voy a sumar la cantidad de 1 y voy a obtener 0.994. Entonces mi volumen va a ser igual a 1000 metros cúbicos por el resultado de esto va a ser 0.99496. De tal manera que al multiplicar por 1000 voy a obtener un volumen de 994 96 centímetros cúbicos. Y entonces aquí puedo ver que mi volumen se redujo porque mi temperatura se redujo. Entonces tengo menos de los 1000 centímetros cúbicos que tenía originalmente mi cuerpo. Si quisiera saber cuánto es esta variación de volumen, pues tengo que hacer diferencia entre el volumen final, fue 994.96 centímetros cúbicos, es el volumen que tuvo al final este cubo, menos su volumen inicial, que fueron 1000 centímetros cúbicos. Entonces obtengo mi variación del volumen, ser exactamente menos 5.04 centímetros cúbicos. Bien, y eso va a ser la cantidad que se redujo, en este caso, el volumen de este cuerpo cuando su temperatura varió desde desde 20 grados Celsius hasta menos 100 grados Celsius cuando lo congelé a esa temperatura. Entonces, de esa manera podemos determinar esta dilatación lineal. Ya vimos en dos casos, un caso en el que se incrementaba el área y en este caso en el que se disminuye el volumen debido a que cambia la temperatura de forma inversa. Y bueno, pues esta es básicamente la forma en que vamos a trabajar estos problemas de dilatación lineal, volumétrica y superficial. Desde luego habrá variaciones, a lo mejor tendremos que calcular en algunos casos el volumen inicial, en algunos casos incluso el coeficiente de dilatación volumétrica o superficial, dependiendo cuál sea el planteamiento del problema. Pero bueno, vamos a partir siempre de esta forma de trabajo. Muchachos, nos quedan 3 minutos para terminar esta sesión, para no cortarla abruptamente. Hasta aquí la voy a dejar, terminamos ya con esta parte, y si alguien tiene alguna duda o quiere expresar alguna situación, adelante, pueden abrir sus micrófonos. Y si no, nos empezamos a despedir. Les agradezco su atención y tengan un excelente fin de semana. Publico una actividad al respecto de con otra serie de problemas para cerrar con este tema. En las próximas semanas realizaremos un par de temas para cerrar ya con esta
por este ciclo escolar y estar listos para el examen de los días 29 y 30 de junio para cerrar ya con este semestre, muchachos. Nuevamente les agradezco su atención. Muy buen día, buen fin de semana y pues les agradecería que vayan activando sus micrófonos y nos saludaran o si se despidieran para poderlos escuchar. Siempre es gratificante poder escuchar sus voces. Sí, profe, que tenga también un buen día. Gracias. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Bye, profe. Gracias, profesor. Dios, gracias. Cuídense mucho. Igual, profe. Igualmente, Igual, profe. Gracias, buen día. Bien, muchachos, pues muchas gracias. Excelente día y hasta la próxima. Gracias a usted, profe. Profe, adiós. Finalizamos aquí. Bye. Buen día para todos. Dios.